Hola a todos, mi grupo está conformado por Andrés Casarán, Margaret Gutiérrez, Joan Hernández, Dayana Paya, Lina Vidal y mi persona Isabela Benavides. Vamos a exponer la segunda entrega de Rantudil cápsulas acetaminofén 60 miligramos, que ya miraremos la composición de esta. En esta tabla podemos ver la formulación cual y cuantitativa de Rantudil cápsulas a nivel industrial, la cual será necesaria principalmente para el pesaje de las materias primas. Aquí tenemos la fabricación de Rantudil cápsulas a nivel industrial. Primero que todo se da una micronización de la acetaminofén con un micronizador MC DeckJet 200 que tiene una velocidad de 50 kg por hora y deja un tamaño de partícula de 0,5 a 5 micrómetros. Luego se da el pesaje de materias primas de acuerdo a las cantidades consignadas en la anterior tabla. Se utilizan dos básculas, una para los excipientes más pesados y el API y la otra para los excipientes de lubricación. Luego se da el tamizaje de estas materias primas y se tamiza en un tamizador vibratorio Russell Compact por malla número 20 para lactosa monohidrato, crospovidona y povidona, que tienen un tamaño de partícula mayor, y por malla número 60 para dióxido de silicio coloidal, estrato de magnesio y talco, que tienen un tamaño de partícula menor. Para la preparación de la mezcla seca se añade en el orden lactosa monohidrato, luego crospovidona y luego la cemetacina micronizada en el granulador High Shear GHL 400 con una velocidad de impulsor entre 106 y 155 RPM y una velocidad de quebrantador de 1500 a 3000 RPM en un tiempo de mezcla de 2 a 5 minutos. Para la preparación del líquido aglutinante pues se disuelve la povidona en el alcohol etílico. Se usa un agitador y un tanque con capacidad suficiente. Se adiciona ese líquido aglutinante luego con un sistema acoplado al equipo que ya dijimos en un tiempo de 5 a 8 minutos y un tiempo de amasado de 10 a 15 minutos. Esta cantidad de líquido aglutinante pues será de 6 a 8 litros para nivel industrial. Luego se pasa a la masa húmeda por un molino cónico Chemutec KEK CM 540 con un cono rallador de 2,25 milímetros que deja un tamaño de gránulo menor a 2250 micrómetros. Esto se recoge en bandejas de aluminio. Estas bandejas se llevarán a un horno de secado AMAR FCS 158 que estará previamente calentado en una temperatura entre 40 y 60 grados. El tiempo se estipula que tomará entre 20 y 40 minutos. Luego se tomarán 5 gramos de este granulado seco para medir la humedad residual, que se hará por medio de una termobalanza MB45 o AUS, y esta debe estar entre un 1.5 y 2% de humedad. Luego se realiza la calibración del gránulo seco utilizando un molino cónico Chemutec KET CM 540 con una malla cónica de 0,8 milímetros y se espera obtener un tamaño de partícula del gránulo calibrado de 800 micras. Para la lubricación se agregará el dióxido de silicio, el estrato de magnesio y el talco, dejando pasar un minuto entre una y otro excipiente. Se utilizará el mezclador doble cono DBC Pharma 600 con una velocidad entre 12 y 22 revoluciones por minuto en un rango entre 5 y 10 minutos. Para el proceso de encapsulación se utilizará la encapsuladora automática NJP 3800C con un peso, y se esperará un peso de cápsula de 158, 120 del granulado y 38 de la cápsula. En cuanto a los controles en proceso, en la etapa de micronización es de vital importancia que el tamaño de partículas se encuentre entre 0,5 y 5 micras para asegurar la solubilidad del API. En la etapa de mezcla seca se debe controlar parámetros como las velocidades del high shear y el tiempo de mezcla para obtener un índice de mezcla adecuado que asegure que el mezclado sea óptimo y se obtenga una mezcla homogénea. De la misma manera, durante la adición del líquido aglutinante se deben controlar las velocidades del impulsor y el quebrantador. Por otro lado, la cantidad y el tiempo de adición del líquido aglutinante deben ser controladas. Finalmente, se debe tener en cuenta el tiempo de amasado, que debe estar entre 5 y 10 minutos para escala piloto y entre 10 y 15 para escala industrial. Para el proceso de granulación tenemos como control el tamaño del gránulo, ya que es importante tener un tamaño de partícula específico que después de la fase de secado permita una calibración más sencilla del gránulo. Para el proceso de secado tenemos controles de humedad residual, temperatura y tiempo de secado, esto dado que el solvente se debe separar de la formulación y estos controles nos ayudan a realizar y verificar la extracción del solvente. En la calibración se tiene como control el tamaño de partícula, esto debido a que esta es la fase pre-encapsulamiento y se espera que los gránulos a encapsular sean los más homogéneos posibles. En cuanto a la lubricación se tienen controles de velocidad de mezcla, tiempo de mezcla e índice de mezcla, ya que de esta forma nos podemos asegurar de que el lubricante rodee completamente los gránulos y así tener una lubricación óptima. Para la encapsulación se tiene un control de peso de la cápsula, ya que el hecho de que las cápsulas tengan un peso mayor o menor altera también la cantidad de principio activo que el consumidor espera tener en el medicamento.
Finalmente, en cuanto a producto terminado, tenemos controles de uniformidad de dosis, valoración de API, velocidad y disolución. Esto es muy importante ya que de esta forma se puede determinar si el producto final cumple con los estándares establecidos para su comercialización. A continuación se observa el instructivo de manufactura de escala piloto en el cual se determinó la elaboración de un lote de 20 kilogramos. Inicialmente se enlistan los materiales y equipos que se van a utilizar, seguido por el proceso de micronización del principio activo y el proceso de mezcla seca. Una vez finalizado se tiene la fase de preparación y adición del líquido aglutinante y por consiguiente la etapa de granulación, la etapa de secado donde se realizan procedimientos de medición de humedad residual y la calibración de los gránulos ya secos. Y finalmente se tiene la lubricación y encapsulación de los gránulos. Como se pudo observar en cada parte del instructivo se muestran las cantidades requeridas para el procedimiento así como las velocidades y los tiempos necesarios en cada paso. Ahora tenemos el instructivo de manufactura de escala industrial donde se tiene un lote de 200 kilogramos y la lista de equipos muestra diferencias de capacidad con respecto a la escala piloto. Se puede observar que el proceso está escalonado y por lo tanto es el mismo que se realizó en escala piloto, pero claramente se tiene un aumento en la cantidad de excipientes requeridos. Al igual que en escala piloto, en este instructivo también se pueden ver las especificaciones en cada paso de la fabricación. Ahora vamos a hablar acerca de la validación de una etapa crítica del proceso. Cabe resaltar que esta es muy importante debido a que por medio de una validación se garantiza que el proceso que se realizó siguiendo unos parámetros establecidos puede llevarse a cabo de forma reproducible y efectiva. La etapa a validar será la etapa de granulación, ya que esta se considera crítica en el proceso, ya que se deben tener en cuenta diferentes parámetros que pueden afectar significativamente la calidad del producto final, tales como la velocidad de las aspas y el quebrantador, la tasa de adición y la cantidad de líquido aglutinante y el tiempo de amasado. Para realizar esta validación se llevará a cabo una validación prospectiva debido a que se efectuará durante la etapa de desarrollo. Además, se utilizarán como unidad experimental 3 lotes industriales elaborados bajo las condiciones definidas en el instructivo manufactura. La validación del proceso contendrá lo siguiente: los objetivos a cumplir en la validación, los prerequisitos para iniciar la validación en cuanto a las calificaciones de los sistemas de apoyo crítico y los equipos y la validación de las metodologías analíticas que formarán parte del proceso. También contará con la definición de los parámetros críticos, un análisis de riesgo del proceso para establecer el nivel de criticidad de esos parámetros críticos, un análisis de datos por medio de un análisis estadístico y los criterios de aceptación con el fin de establecer que los atributos críticos de calidad cumplen con las especificaciones definidas para el producto terminado. Y por último, una vigencia de la validación, la cual estará vigente hasta encontrar algún cambio significativo, crítico o mayor. Vamos a hablar acerca de la calificación del equipo. Para realizar esta calificación se debe tener en cuenta 4 etapas, las cuales son la calificación del diseño, la calificación de las instalaciones, la calificación operacional y la calificación del desempeño. Cabe resaltar que se hará una calificación al granulador High-Shear a nivel industrial y piloto. Para la calificación de diseño se tiene que escoger el granulador mezclador de alta velocidad de la serie GHL, que es de tipo horizontal, y esta calificación permite verificar la documentación relacionada a nivel de plano, diagramas, características, aspectos técnicos, y sobre esta información se va a editar si se procede a la construcción del equipo. Por esta razón es necesario tener en cuenta las especificaciones técnicas operacionales del equipo, y en este caso la calificación será para el High-Shear GHL 400, que es para la producción industrial, y el GHL 150, que es para escala piloto. En pantalla pueden ver las especificaciones importantes a tener en cuenta para la construcción del High-Shear y que a su vez son importantes para la calificación de diseño. Se tiene que, entre ellas está la capacidad, el volumen del contenedor, el tiempo de trabajo, la velocidad de corte, la potencia de decisión y potencia de mezcla y el peso de la máquina. De estas especificaciones para la calificación del diseño es necesario tener en cuenta las dimensiones del equipo. A continuación se puede ver en pantalla la nomenclatura asignada a cada lado del equipo, en la que tenemos los lados A, B, C por D, E y F y las medidas que debe tener cada uno de estos lados. Estas medidas son tanto para el High-Shear GHL 150 como para el 400. Bueno, hay unas especificaciones importantísimas que son las de función y estructura, donde se tiene que la máquina debe constar principalmente de un sistema de mezcla, un sistema de corte, un bastidor, un cilindro de mezcla, una caja de control eléctrico, donde se tiene que el eje de transmisión de mezcla y el sistema de corte tiene un dispositivo a prueba de aire para evitar que la materia prima entre en el eje y evitar la contaminación. Se tiene que el barril de mezcla se debe fijar en el marco de estar hecho de acero inoxidable 316L, donde se debe contar también con un anillo de prueba de aire de caucho de silicona entre el cilindro de mezcla y la tapa del cilindro. Las partes extendidas y los ejes de transmisiones deben de estar a prueba de aire para evitar la contaminación en el barril. También se tiene que, cuando la tapa del barril y la salida de descarga están desplegadas, el sistema de mezcla, el sistema de corte no se pueden poner en marcha, y esto hace parte del sistema de seguridad del equipo. Por tanto, solamente el equipo debe funcionar cuando el barril esté sellado. También se tiene que la rueda de mezcla debe tener 3 hojas con forma especial que giran con una cierta velocidad impulsada por el engranaje, que el sistema de control electrónico debe tener un botón pulsador, un sistema HMI, que es un panel o tablero que permite al usuario comunicarse con la máquina. Estas muestran datos en tiempo real y permiten al usuario controlar las máquinas con una interfaz gráfica a usuario. También debe tener un PLC, que es una computadora industrial que se va a utilizar para el control de procesos de fabricación.
Bueno, ahora hablándole sobre la calificación de instalación, el equipo High-Gear debe cumplir con las especificaciones de compra, primero de los planos de instalación que se encuentran en la imagen del lado derecho. También debe cumplir con los manuales de detalles de instalación del fabricante, los materiales y los artículos para su construcción. Adicionalmente, las especificaciones de instalación es necesario que en el lugar en el que se vaya a instalar el equipo debe tener una salida de voltaje de mínimo 380 voltios, puesto que este es el voltaje con el que funciona el equipo. Bueno, en cuanto a la calificación operacional, en ella se realizan las pruebas de funcionamiento operación, en donde se pone en marcha el equipo con los polvos granulares, es decir, con el excipiente sin el principio activo. Esto quiere decir que vamos a utilizar un producto placebo por aproximadamente 30 minutos y este se va a registrar toda la información que demuestre que el equipo está funcionando de acuerdo a las especificaciones. Es importante tener en cuenta algunas características importantes en la calificación operacional, como pues probar las condiciones de las alarmas, tener la salida del material que cumpla con las cantidades de las especificaciones y también registrar cualquier desviación o falla de funcionamiento. Finalmente, en la calificación de desempeño se mide y se registra el desempeño del granulador de alto corte GHLT en condiciones normales y en condiciones máximas de exigencia. Por esta razón es necesario realizar una verificación del funcionamiento normal del equipo como mínimo con 3 lotes para determinar si el producto cumple con las especificaciones. Adicionalmente, en la calificación de desempeño se proporciona la capacitación a los operarios del equipo y además se deben de mantener los registros de dichas capacitaciones. Para finalizar, estas fueron las referencias que utilizamos para realizar este proyecto. Muchas gracias por su atención.